Vamos a comenzar a grabar como es nuestra tradición. Entonces, muy buenos días a nuestro número 18 Ateneo de Reles, desde el Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago de Chile. Darles la más cordial bienvenida a todos y todas que nos visitan desde diversas latitudes en este seminario de hoy. Entonces, este Ateneo, hoy día contaremos con la participación de don Miguel Segur. Él es ingeniero forestal por la Universidad de Valladolid, Master of Science de la Universidad de Heidelberg, especialista en modelización de la gestión ambiental, especialista en informática aplicada a la topografía y gerente de sostenibilidad y capital natural de NTT Data Chile. ¿No? Y fue también mi profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y por quien tengo un gran aprecio y que desde ya agradezco mucho que se haya dado el tiempo. Él está en Lima en este momento y se ha dado este espacio que va a ser bastante acotado. Vamos a tener una hora con él. Por lo tanto, le dejo el espacio a Miguel ya para que pueda iniciar su presentación. Gracias, Miguel, y como siempre, las preguntas al final de los Vale, asistentes. Muchas gracias. muchas gracias Isabel. Bueno, lo primero, gracias por la introducción. Me siento honrado, ¿no? de que se hable en esos términos a- a- de mí, ¿no? En este espacio, ¿no? Ustedes son profesores, bueno, pues vengo de una práctica, eso, muy de la práctica, muy del espacio muy clínico, ¿no? Muy de la aplicación. Me he movido siempre en ese espacio, ¿no? Ahora soy hijo de profesores y entonces siempre me tira de alguna manera el compartir, un poco el contar lo que uno está haciendo para sistematizarlo, para que se aprenda, ¿no? Para eso. Entonces, bueno, también les pido disculpas por eso. Me pusieron muy a última hora una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica de España, que tengo en una hora, y no debería llegar demasiado tarde, no debería llegar tarde a esa reunión. Eh, entonces, sí, me disculpan esa limitación de tiempo, ya es algo que yo no manejaba. ¿Ya? Eh, vale, y entonces, para ir al grano, yo les voy a contar un poco. La verdad que es como difícil porque he tratado de resumir, eh, yo creo que son 16 horas de clase del máster de la Politécnica, más 5 años de experiencia en concreto en NTT Data, y he tratado de resumir eso espero en media hora, no mucho más que eso. Eh, de manera que, bueno, ha sido un ejercicio un poco ahí curioso, ¿no? De síntesis. Vamos a ver cómo sale y vamos a ver, espero ser lo suficientemente claro, se lo voy a contar eso, muy rápido, pero voy a tratar de tardar poco para que tengamos tiempo al final para un poco para comentar, ¿no? Entonces, ahí te pido, Isabel, si por favor me controlas un poco el tiempo y Perfecto. cuando en 20 minutos ahora, por Ujú, favor, me ujú. puedes avisar, Perfecto. y de ahí Ok, en 30 para ok. estar más o menos seguro de Ujú. que queda espacio para conversar. ¿Ya? Buenísimo, gracias. A ti. A Ya. compartir pantalla. Es. Ahí voy. Perfecto. Me dicen Ahí si vamos. se ve. Sí, Yo, perfecto. Se ve súper. perfecto. Yo les he dejado de ver, así que cualquier Todo cosa bien. me tienen que Ujú. interrumpir. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Vale, pues eso, un poco este es el título. Van a ver mezclados en la presentación, van a ver, tengo que hacer este disclosure, digamos, esta declaración previa, ¿no? Van a ver mezclados logotipos de la Politécnica de Madrid, del máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde, que es un poco el espacio donde hemos hecho algo de trabajo académico, algo de sistematización. No solo yo, un poco el líder de este módulo del máster es Jesús Carrasco, que actualmente es líder de biodiversidad en Iberdrola, en una gran generadora española. Eh, yo diría que él es como un poco el que nos ha convocado a distinta gente, yo desde una mirada muy desde la práctica, ¿no? Y otra gente desde tecnologías concretas, desde, ¿no? Otros espacios, eh, para ir un poco construyendo esta manera de ver este tema, que es
no digo la única ni la mejor, ¿no? No pretendo ninguna de esas cosas, pero sí es un cuerpo de conocimiento que hemos tratado de construir no solo desde la teoría y no solo desde la práctica, ¿no? Mezclamos, como digo, el máster de la UPM con NTT Data, que es mi empleador actualmente desde el año 2020, ¿no? Que es una gran consultora, de hecho la cuarta o quinta o sexta a nivel mundial, novena aparece ahí en servicios IT, consultora tecnológica a nivel mundial, ¿no? En Latinoamérica en 8 países, y en la temática de sostenibilidad en todo sentido, clima, capital natural, sostenibilidad corporativa, informes, pues con 15 años de experiencia, ¿no? Con una presencia bastante contrastada. En particular en Chile, yo lidero una unidad, un equipo que somos hoy en día 11 personas, eh, y nos dedicamos mucho a la temática de capital natural, que en Chile es una temática que ha pegado muy fuerte. Los chilenos y chilenas que están lo saben. Existe el Comité de Capital Natural, ¿no? Es una temática que, 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 que está teniendo influencia además en la gestión ambiental un poco. Eh, y también trabajando eso, un poco para la región, como ahora en Perú, semana pasada en Ecuador, estuve, etcétera, ¿no? Un poco mirando hacia la región. Lo digo porque entiendo que el público aquí es regional, ¿no? Sudamericano, o del Cono Sur, o por ahí, ¿no? Eh, entonces eso, también estamos con presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, además de Chile. En Brasil, otro equipo, digamos, más específico de Brasil, ¿no? Por temas de idioma, etcétera. Y con una propuesta de valor amplia, ¿no? Muy apoyada en tecnología, ¿no? Que toca, pues, como digo, todo desde los temas más de consultoría en cambio climático, en naturaleza, estrategia, ¿no? Hasta los proyectos de descarbonización, y de ahí un poco todas las componentes de lo que hoy en día son las preocupaciones de sostenibilidad en las empresas, en los gobiernos también, pero sobre todo en las empresas, ¿no? Y como digo, siempre muy apoyado en tecnología, ¿no? En general, tecnología propia, y pueden verlo, hay una capa aquí de tecnología propia, de activos que hemos desarrollado nosotros. Yo he desarrollado este Values, que es un activo orientado a la contabilidad de capital natural específicamente, empresarial, ¿no? Eh, y tanto activos propios como activos más de lo que se llaman hyperscalers, ¿no? De Microsoft, de Google, etcétera. En concreto eso, un poco distinguíamos esto, ¿no? De 3 activos en concreto que tocan aspectos específicos de sensorización y adquisición de datos, de ordenación de la información, e incluso de comercialización de activos ambientales, ¿no? Como bonos de carbono y cosas así. No voy a entrar desde luego en ese detalle, tampoco voy a entrar aquí en detalle, pero un poco para que vean, como les decía yo, mi manera de mirar esto es muy inductiva, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Desde los casos, y en concreto, bueno, pues un poco tenemos aquí como sistematizado 12 casos representativos que hemos hecho en este ámbito, ¿no? En el ámbito también un poco relacionado con ordenar la información de sostenibilidad, con ese espacio, ¿no? Que en el mundo empresarial ahora mismo es un problema candente que está por resolver, ¿no? Eh, ya, entrando en nuestro tema que nos ocupa. Eh, parto de arriba hacia abajo de manera deductiva, ¿no? Pues ¿de dónde venimos a esta temática de capital natural? Pues hacemos este resumen típicamente donde en la temática de capital natural confluyen las lógicas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, eh, del, del, en fin, de toda esa corriente que viene desde Río, desde 1992 hacia adelante, ¿no? Eh, y que un poco le trata de dar marco y cuantificación al desarrollo sostenible, ¿no?
la lógica de cambio climático, que es bueno, pues la lógica a partir de la Convención Marco de Cambio Climático de Río, que luego ha tomado un poco su propia, ¿no? Como una existencia aparte, ¿no? Y en concreto el Acuerdo de París, que le da más espacio a los países, ¿no? Y un poco le propone a los países que se organicen como mejor encuentren para obtener ese objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados. Y en esto hay una parte industrial, ¿no? Hay una parte que no tiene tanto que ver con la naturaleza, pero yo diría es una mitad, la otra mitad tiene profundamente que ver con naturaleza, con capital natural, ¿no? La parte que tiene que ver con el sector agrícola, agrario, ¿no? Tanto agrícola como ganadero, y la parte que tiene que ver con el mundo forestal y de los bosques y de los, digamos, los bosques no explotados, ¿no? Pues ahí hay un espacio en el que la lógica de capital natural tiene cosas que aportar, ¿no? Y desde luego, obviamente, en la lógica de la Convención de Biodiversidad, también desde Río, ¿no? Eh, que, bueno, pues que para mirarla, creo que hay pocas maneras que sean más cuantificables, más útiles, en un sentido bien práctico, que esta lógica que vamos a ver ahora, porque de la biodiversidad, al contrario que del cambio climático, pues siempre se ha planteado que la biodiversidad es más compleja, no tiene una unidad común, ¿no? Y esto creo que desde el punto de vista contable es bien importante, ¿no? No hay en biodiversidad ahora mismo todavía, no hay una unidad común, mientras que en clima, en el Acuerdo de París, en la Convención Marco de Cambio Climático, sí hay una unidad común, que es la tonelada de CO2 equivalente, ¿no? Esa unidad común, ¿no? Que en clima facilita, ¿no? Las comparaciones, facilita los tránsitos de un espacio a otro, de una geografía a otra, de una industria a otra. Esa unidad común en biodiversidad todavía no existe, ¿no? Eh, y eso hace que la temática de biodiversidad se perciba como una temática más compleja, más ambigua, eh, más contextual, más local, ¿no? Y por tanto con dificultades, ¿no? Que están por resolver para un poco organizarla desde una perspectiva internacional, etcétera, como se hace en el Acuerdo de París con clima, ¿no? Y del mundo privado, muy sencillamente, también les quería marcar estos elementos que son importantes y que han venido en esta misma dirección. El Global Reporting Initiative, que es uno, o diría el estándar dominante en memorias de sostenibilidad, en reporting corporativo, en reporting empresarial, ¿no? Que ha ido incorporando la temática de biodiversidad, sin entrar en detalles, ¿no? Pues Science-Based Targets for Nature, hay una parte específica de Science-Based Targets eh, que busca este objetivo de situar los objetivos empresariales de sostenibilidad en una lógica sostenible, ¿no? De manera que esos objetivos realmente contribuyan a la solución de estos problemas del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad. Y bueno, los índices que obviamente han ido, no obviamente, los índices han ido tomando como el DJSI como el epítome de los índices de sostenibilidad, ¿no? Empresariales, que tiene una influencia, que influye en el precio de la acción, ¿no? En empresas cotizadas. Es una forma de presión que las empresas reciben en este tema, y que ha ido tomando progresivamente, ha ido incorporando aspectos de biodiversidad, de gestión territorial, ¿no? De riesgos de naturaleza, ¿no? Y en particular, hablando de riesgos, específicamente lo destaco TCFD y TNFD, que están aquí por separado, que son los dos grupos de trabajo del Financial Stability Board, que han abordado las temáticas de
riesgos y más que de riesgos, de declaración de riesgos empresariales en el ámbito de clima y en el ámbito de naturaleza, ¿no? Y que están teniendo mucha influencia en el mundo empresarial, porque es un lenguaje que el mundo empresarial entiende. El lenguaje del riesgo es un lenguaje que el mundo empresarial entiende, ¿no? Entonces, esta vía de entrada ha sido una vía de entrada por la que este tema se está tomando en el mundo empresarial, ¿no? La vía, como digo, de los riesgos, tanto riesgos de transición, como se llaman, riesgos vinculados a la regulación, ¿no? A cambios en el entorno competitivo, como riesgos físicos, riesgos reales para los activos, riesgos de generar daños que después van a suponer indemnizaciones, ¿no? Riesgos que ya se pueden contabilizar. Entonces, como digo, esa perspectiva de riesgos es importante y de hecho la tomamos en un poco, les voy a explicar un poquito más adelante. Vale, entonces, eh, insisto, no les veo, entonces voy a seguir adelante. Es un poco Sí, raro. todo bien. Todo bien. Si Ya, puedes sacar un mensaje que está en tu pantalla, que tapa. Eso, perfecto. No, ahí, súper bien. no sabía que se veía, creí que solo Sí, lo veía. lo veías tú. Dale, van 15 minutos, ¿eh? Sí, sí, voy controlando yo también. Vale, vamos a ver. Eh, eh, Ahora esto mirado de una manera deductiva desde arriba. ¿Dónde partimos en la temática de capital natural? Partimos en esta logia, esta teoría de capitales. No voy a entrar ahí un poco en la parte más puramente teórica, ¿no? De la teoría de capitales. Básicamente la idea es contestando la pregunta de qué es el capital, ¿no? Que no es una pregunta con fácil respuesta aparentemente, pues se ha ido progresando desde lo más evidente, ¿no? Del capital financiero y de los activos físicos, ¿no? Construidos, plantas, ¿no? Edificios, ese tipo de cosas, pues se ha ido incorporando a este concepto, se han ido incorporando otros. Primero los relacionados con las personas, ¿no? Humano, social, intelectual, ¿no? Muy relacionados, muy centrados en las personas. Y por último, digamos, en un tercer círculo que dibujamos aquí, más recientemente, se incorpora esta idea del capital natural, ¿no? No me voy a detener aquí mucho, pero básicamente en esta idea de que estos son dibujos muy clásicos, ¿no? De la Capital Coalition actualmente, ¿no? Que dicen que a partir de activos naturales, ¿no? Centralmente la biodiversidad, pero también otras cosas, se producen flujos de servicios que hemos dado en llamar servicios ecosistémicos, ¿no? Pero que son flujos, eso lo destaco, es bien importante, contra los stocks de capital, contra los activos de capital, que no son flujos, lógicamente, se producen flujos de servicios y a partir de esos flujos de servicios, de esos flujos de utilidad, eh, se produce en la sociedad valor, se producen beneficios en la sociedad que se traducen en valor y que se pueden traducir en un valor económico, ¿no? Yo con mis muchachos esto es como un mantra que utilizamos, ¿no? La definición operativa de servicio ecosistémico es alguien, y esto es muy importante, el alguien, pues si no hay alguien, no hay servicio ecosistémico. Entonces, alguien usa un activo natural para generar valor, ¿no? Valor, insisto, no precio, no un flujo necesariamente dentro de el mercado, porque puede haber ese valor, puede estar internalizado, puede estar externalizado, puede ser una externalidad, ¿no? Pero la idea se mantiene de que alguien utiliza un activo natural para generar, cuando digo alguien, ¿no? Utiliza eso, el flujo, un activo natural para generar valor, ¿no? Y ese concepto es el concepto central en todo esto, ¿no? Entonces,
la lógica es esa, ¿no? Donde decimos que capital natural es la suma de activos naturales más servicios ecosistémicos. Y esa suma, bueno, pues ahora hay que entrar un poco en los detalles porque resulta que el activo por sí es muy difícil de valorar económicamente si uno quiere traer esto a un lenguaje, a una unidad de cuenta única, como decíamos, ¿no? En biodiversidad, en naturaleza, eso tiene problemas porque las unidades de cuenta son muy distintas cuando uno habla de distintos activos, ¿no? Y con más razón cuando uno habla de distintos servicios ecosistémicos porque un mismo activo puede producir varios servicios ecosistémicos, ¿no? Y entonces ahí hay toda una serie de problemas muy prácticos, muy de cómo se materializa esta cuantificación. ¿Por qué? Pues eso, porque un activo natural, bosque, digamos, pues puede producir madera en metros cúbicos al año, ¿no? O puede producir beneficios, ingresos por turismo en la forma de entradas a una reserva, ¿no? Y entonces ahí empiezan a acumularse las dificultades de homogeneización, ¿no? De claridad en esta cuantificación. No me voy a detener en esto tampoco, lo pueden ver, hay todo tipo de clasificaciones. Yo insisto mucho en la idea de que da lo mismo, en el fondo, qué clasificación uno utiliza tanto para el activo como para el servicio. Da lo mismo qué clasificación uno use, mientras la clasificación que uno use sea distinga claramente entre sus partes y sea completa, abarque todo el conjunto de elementos que uno quiere clasificar, ¿no? Ahí tienen pues de la Natural Capital Finance Alliance, que es un poco el proyecto ENCORE, es la clasificación que nosotros utilizamos, por ejemplo, ¿no? Y que distingue estos 4 y 2, 6 y 2, 8 servicios ecosistémicos, estos 8 activos naturales, ¿no? Como digo, cualquiera creo que es buena y esto no debería ser un tema polémico, ¿no? ¿Qué clasificación uno está utilizando? Y en servicios de la misma manera, ¿no? Pues típicamente distintas fuentes, ¿no? Hay pequeñas diferencias entre distintas fuentes que todas al final hablan de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, ¿no? Donde los más sencillos, ¿no? De entender, donde yo extraigo algo de la naturaleza, ¿no? Puedo extraer alimentos, puedo extraer agua, ¿no? Pero extraigo una cantidad física de algún material de la naturaleza. Esto típicamente es fácil de cuantificar y típicamente tiene mercados, con lo que también es fácil de valorar económicamente a precio de mercado, sencillamente, ¿no? Eso, normalmente en este segmento es lo más sencillo. A continuación uno pasa a los servicios de regulación, ¿no? La protección contra desastres naturales, el control de la erosión, la purificación del aire o del agua, que ya son servicios más estructurales, que típicamente no tienen mercados desarrollados naturalmente, digamos, sino que si hay mercados, por ejemplo, en la purificación del aire, son mercados que se han creado artificialmente por la Convención Marco de Cambio Climático en concreto, y entonces puede haber precios en esos mercados, pero son, digamos, ya hay más dudas respecto de cómo operan o derechamente fuera de los mercados de carbono, digamos, pues hay para la erosión, ¿no? Para el control de la erosión, pues no hay un mercado, no hay un precio de mercado al que uno pueda acudir. Entonces, primero hay que resolver los problemas de cuantificación, que en algunos casos están resueltos y en otros no, desde el punto de vista más técnico, digamos, más de la cuantificación física, de qué es lo que está ocurriendo, y cómo eso genera un servicio para la humanidad, ¿no? Y segundo, además, cómo, 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 es, cómo a eso se le pone un valor
se le asigna un valor económico, ¿no? Vinculado o no a un precio. A un Miguel, precio van 20. súper, gracias Isabel. Ujú. Y por último, ¿no? Tengo que entrar en un mínimo detalle en esto, los servicios culturales típicamente son servicios, son los que son más difíciles de valorar, para los que para los que hay menos desarrollo metodológico para la valoración económica, que son menos claros, que son más polémicos, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? El uso de lugares sagrados, ¿no? por comunidades indígenas. En este continente eso ocurre mucho. Ese uso es prácticamente imposible de valorar económicamente porque implica asignarle precio a cosas a las que no se les debe incluso asignar precio, ¿no? Nosotros, esta es una advertencia que hacemos siempre en los proyectos. Nosotros no valoramos en el espacio de lo religioso, ¿no? De lo espiritual religioso, eh, porque implica ponerle precio a cosas que no queremos entrar en ese terreno. No valoramos donde la valoración económica implica eh, utilizar un precio para la vida humana, ¿no? Esto en seguros, por ejemplo, se hace bien habitualmente. Nosotros hemos optado por no entrar en ese terreno, ¿no? Y entonces eso hace que tengamos limitaciones, ¿no? En algunos casos eh, relativamente grandes para valorar en el terreno de los servicios culturales, ¿no? Que son los más intangibles, en fin. Vale, voy a avanzar. Muy así como para sistematizarlo en sencillo, ¿no? El proceso que nosotros seguimos es este, ¿no? Caracterizamos y entendemos, digamos, tanto el activo como el servicio de la manera más completa posible, ¿no? Con información primaria, con secundaria. Ahora mismo hay muchos datos de todo. Otra cosa es que esos datos sean útiles, ¿no? Pero hay mucha información, digamos, circulando, datos e información en Internet, por supuesto, ¿no? Eh, a partir de esa información sistematizada, valoración cualitativa, queremos decir, entendemos qué servicio ecosistémico está ocurriendo y hacemos unos ejercicios ahí de priorización. Uno no puede entrar a valorar todos los servicios. Hay una priorización, hay un nivel de relevancia, ¿no? Del servicio ecosistémico que siempre hay que considerar en algún momento, ¿no? Entramos en el terreno de la valoración cuantitativa, de la cuantificación de las cantidades de activo y de las cantidades de flujo, es decir, de activo, de lo que sea por unidad de tiempo que están ocurriendo, ¿no? Eso nos permite cuantificar y donde es posible esa cuantificación se convierte en una valoración económica a partir de, básicamente, de un P por Q, ¿no? A partir de darle un precio de algún tipo obtenido de alguna forma a un determinado flujo, a una determinada cantidad de flujo, básicamente, ¿no? Que hemos cuantificado previamente. Este es como el esquema muy de sentido común, ¿no? Utilizamos esto aquí voy a tratar de ir muy rápido, utilizamos esto para usos que no son, digamos, de contabilidad, no son usos de imagen fiel, ¿no? Sino que son usos orientados a la gestión. Y bueno, entramos ahí en una lógica donde el tener esta imagen completa de lo que está ocurriendo en la naturaleza en un determinado sitio permite tomar mejores decisiones respecto de la gestión de la actividad humana que está ocurriendo en ese sitio, ¿no? No voy a entrar en ese detalle, pero básicamente incluye incorporarle a estas ideas, bueno, pues estas ideas de entender los impactos y dependencias de los activos naturales de la actividad económica, entender quiénes son quienes tienen esos impactos y dependencias respecto de activos y servicios y a partir de eso plantear una forma de gestión. Y en concreto esto, un elemento que
y lo hablamos con Isabel, que es importante aquí, es ponerle un entorno a estas decisiones, y estamos utilizando para eso este concepto de espacio operativo seguro. El concepto procede de estos señores, no me voy a detener en eso, van a tener la presentación, luego si quieren ver los papeles, estos son como referencias muy, muy conocidas en el mundo ambiental, digamos, en el mundo verde, ¿no? Tanto el trabajo de Rockstrom como el trabajo de Kate Raworth después. Básicamente la idea, dice Rockstrom, que estos son las distintas dimensiones en las que estamos explotando la naturaleza. Él habla a nivel mundial, pero esto se puede localizar perfectamente, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? Eh, con esta idea, él dice, ¿no? Él habla de cómo estamos superando los límites, ¿no? Los límites superiores en los que explotar más una determinada, él habla de distintas cosas, ¿no? Cosas que no están muy bien ordenadas, sabiéndolo ahora, uno dice, no, porque él habla más de presiones sobre la naturaleza. Entonces dice, a partir de un determinado nivel, el uso de la naturaleza deja de ser sostenible, ¿no? Empieza a ser problemático. Eh, Raworth dice, ojo, pero también hay un límite mínimo por abajo, ¿no? Porque hay unas necesidades humanas que se deben cubrir, y eso, ¿no? El límite superior de uso y el límite inferior de uso marcan esta figura, que es esta figura del donut, ¿no? Esta figura que es muy famosa de Raworth, del espacio seguro y justo para la humanidad, ¿no? Esta idea, ¿no? Donde, como digo, ¿no? Pues tiene por fuera el exceso de uso de la naturaleza, por dentro la deficiencia desde el punto de vista social, del punto de vista de desarrollo sostenible, y entre medias esa figura, ¿no? Entre medias es en cada una de estos ejes, ¿no? Que si uno toma esos ejes y, digamos, desenrolla el donut, esto queda de esta manera, ¿no? Si uno lo desenrolla, y eso lo que marca es esto que les trato de dibujar aquí a la derecha para que lo entendamos, donde tengo una situación actual de uso de un determinado activo, ¿no? Más uso, menos uso, ¿no? La cuantificación. Tengo una situación actual, tengo una tendencia, ¿no? Tiendo a utilizar cada vez más el activo, por ejemplo, ¿no? Y tengo un límite máximo de uso, como decíamos, y un límite mínimo de uso, y dónde estoy respecto de ese límite máximo y mínimo define un espacio operativo que, si estoy dentro de él y lejos de los límites, puede ser un espacio operativo seguro, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado bastante en desarrollar esta lógica de trabajo que nos permite cuantificar en términos de impactos y dependencias, y también en términos de riesgos y de oportunidades, porque cuando estoy cerca de un límite estoy asumiendo riesgo, estoy acumulando presiones que pueden materializar un daño, un perjuicio, ¿no? Lo que sea. Y también, si estoy a distancia de otro límite, puedo tener una oportunidad de mejora en ese espacio de la situación actual hasta el límite, ¿no? Lo he explicado muy, muy rápido, pero creo que se puede haber entendido. Estamos utilizando esta lógica para darle un marco de gestión a estos indicadores de naturaleza. Juntamos ese conjunto de indicadores, ¿no? Para cada uno de los distintos elementos, y hacemos aquí, ¿no? Pues un poco optimización multicriterio, ¿no? Que no es un ejercicio muy matemático, es un ejercicio muy, muy social, todavía muy artesanal, si se quiere, y con eso estamos por lo menos generando muy buena... Dicen que lo importante en planificación no es el plan, sino el hecho de planificar. Por lo menos estamos generando conversaciones interesantes, conversaciones útiles para el futuro respecto de el estado de la naturaleza, respecto de cómo se gestiona, ¿no? Y eso, bueno, pues está teniendo, digamos, esta propuesta que estamos haciendo como consultoría hace que es exitosa, digamos. Las empresas están encontrando que hay valor
en esta manera de mirar las cosas, ¿no? Como resumen, al final, les quería dejar esta idea, muy tratando de ir a lo práctico desde la perspectiva de este espacio, de este Ateneo, ¿no? La idea de que hay aquí una mirada que es, digamos, lo que yo entendería por contable, ustedes me corrigen si estoy mal, pero la lógica de que desde el punto de vista de activos, de lo que yo entiendo, en España por lo menos cuando estudié contabilidad en la universidad, se llamaba libro mayor, ¿no? Que es esa, esa, esa cuantificación, esa comprensión de los activos naturales y servicios ecosistémicos con los que cuento en mi perímetro, y el perímetro es otra discusión difícil, ¿no? ¿Cuál es mi perímetro en un contexto privado, en un contexto público? ¿No? Ahí hay toda una conversación. En el público está Dasgupta, ¿no? Y toda esa conversación a la que yo no he hecho mucha referencia aquí, porque es pública. Yo, mi mirada es muy orientada a la empresa, al mundo privado, ¿no? Y desde ese punto de vista contable también están los gastos e ingresos de explotación, es decir, la cuenta de resultados más la dinámica de corto plazo, ¿no? Dentro del año, de lo que va ocurriendo con esto. Típicamente lo que está mal contabilizado son los ingresos, ¿no? Los gastos más o menos aparecen en las contabilidades. Típicamente los ingresos o son ingresos que son externalidades, que no son ingresos, o bien son ingresos que se imputan a otros centros, ¿no? Y no se sitúan correctamente con su origen en la naturaleza. Por poner un ejemplo, ¿no? El más brutal que uno puede encontrar es una minera, ¿no? Que no está catalogando correctamente su extracción de minerales para uso industrial del suelo, no la está catalogando como lo que es un servicio ecosistémico, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí se generan otros problemas, digamos, en los que creo que no es el momento ahora para entrar, pero creo que me entienden que ahí hay realmente cosas en las que hay que reordenar para que esto esté correctamente incorporado en la lógica contable actual, ¿no? Y fuera del mundo de lo contable, ¿no? Cosas que tienen que ver con la gestión, básicamente, eso, les he hablado por un lado de esta lógica de espacio operativo seguro, riesgos y oportunidades, con una consecuencia que sí puede ser contable, que es el valor en riesgo, ¿no? Porque aquí uno, desde esa lógica de riesgo, puede cuantificar el valor en riesgo que una determinada operación tiene en un determinado sitio. Y eso, bueno, puede tener unas implicaciones contables, ¿no? Y por otra parte está este concepto de adicionalidad que tiene que ver con los mercados, ¿no? Con, con, eh, con los mercados de activos ambientales, digo, donde eso, pues para yo poder vender una tonelada de CO2 en el mercado voluntario de carbono, esa tonelada de CO2 tiene que ser adicional, tiene que haberse generado con unas determinadas condiciones que explican que esa tonelada se pague. Básicamente hay que construir una lógica en la que la actuación que genera ese secuestro de carbono no se habría producido sin el pago que se genera en el mercado, ¿no? Y eso también se produce en biodiversidad de otra manera, ¿no? Y de alguna manera en la evaluación de impacto ambiental, etcétera, y ahí hay unos conceptos que influyen en todo esto. Van Voy a 30, Miguel. Claro, pues voy a llegar hasta ahí, ¿no? Sí, Vale. Ujú. básicamente hasta ahí llego, ahí les van Perfecto. a dar ahí un poco los datos, tanto míos como de la persona que trabaja conmigo directamente en Chile, Andrea, la persona que trabaja conmigo más en la región, Gisela, que está en Colombia, eh, para que nos tengan localizados, ¿no? En cualquier caso, más allá de esta charla, ¿ya? Eso va a estar también en la presentación. Eh, Buenísimo. Muchísimas gracias, eso, Miguel, por la eso presentación. Vamos a aprovechar ha estos quedado tiempo. minutitos que nos quedan, ¿ya? Hay unas preguntas en el chat, más que preguntas, dice Andrés Mancini.
me interesa no solo el tema de los servicios ecosistémicos positivos que comenta, sino si ustedes valorizan el uso del capital natural sin costo alguno en las compañías, como por ejemplo el uso del agua, del terreno, de sus nutrientes y la deforestación. Y si esto los entes lo han podido llevar a sus informes de gestión e incluir en su efecto en rentabilidad. Sí, sí, claro, Esto en la línea claro. temática de la contabilidad de impacto. De eso se trata. eh, eh, Como decía, ¿no? Lo mencioné en algún momento, la idea se hace este es un análisis que hacemos sistemáticamente de impactos y dependencias, por un lado. Impactos sería esta lógica, un poco toda la lógica de cuantificar y hasta donde se puede valorar económicamente los impactos de la empresa, que en principio están compensados, ¿no? Si la empresa está cumpliendo con la legislación ambiental. La teoría dice que, la teoría de la evaluación de impacto ambiental dice que la evaluación de impacto de esa actividad económica ha identificado cuáles son las compensaciones que la empresa tiene que generar, jerarquía de mitigación, etcétera, para, como ya digo, para neutralizar su impacto sobre la naturaleza. Esto, bueno, pues sabemos que la teoría de la evaluación de impacto ambiental está bastante un poco por los suelos, yo diría, que no creo que haya mucha gente que se atreva a defender eso que acabo de decir ahora. No creo que haya mucha gente que hoy en día se atreva a defenderlo, ¿no? Que efectivamente con la evaluación de impacto se neutralizan todos los impactos negativos de la actividad económica. Creo que es una evidencia que eso no es así, ¿no? Eh, y entonces entramos a ver también las dependencias, ¿no? Para decir, esta empresa está generando daños que puede externalizar, más o menos, pero lo que no se puede externalizar son las dependencias, ¿no? Porque las dependencias son muchas veces la razón de ser de la empresa, ¿no? Como digo, una minera, utiliza un servicio ecosistémico, ¿no? Y lo valoriza mucho, ¿no? Obtiene mucho valor añadido a partir de él, pero tiene que aparecer el servicio ecosistémico original de alguna forma en la imagen fiel de esta empresa, ¿no? Porque si no, ahí hay un problema contable, ¿no? Creo que eso es Ujú. un poco lo que estamos, creo que eso es lo que en el fondo estamos tratando de resolver acá, que haya una imagen fiel Mm, desde esta perspectiva. perfecto. Muchas gracias, Miguel. La próxima pregunta. Constanza pregunta, mi pregunta es sobre la validación de la implementación real versus la reportada. Cuando una empresa ya ha iniciado la implementación del capital natural y presentó informes al respecto, ¿qué criterios o procesos recomendaría para un evaluador externo pueda determinar si lo que se presenta realmente corresponde a una gestión adecuada y completa y y no solo a una divulgación No solo superficial o parcial? divulgación. Sí, 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 perfecto. Vamos a ver, yo entiendo la pregunta. Yo no miro esto desde la perspectiva del evaluador externo, ¿no? Ujú, Yo miro esto desde la perspectiva, mi manera, yo tengo 31 años trabajando y mi trabajo siempre ha estado relacionado con el gestor, con la gestión, ¿no? Entonces, de hecho, yo veo, o sea, a mí el, la moda ESG, que estuvo presente durante un par de años y luego se desvaneció tal cual vino, yo siempre le vi ese problema, que era una presión externa sobre el gestor, eh, que es un poco por donde va la pregunta, ¿no? Del evaluador externo. Vamos a ver, yo miren, en Chile yo conozco, creo que trabajo con buena parte del PIB del país y yo pues, tendría muchas cosas que decir sobre la verdad de los informes, de los reportes de sostenibilidad, etcétera, respecto de las cosas que realmente ocurren. Yo sé que hay una diferencia. Para mí, esto, no avanzamos en esto si no es con convicción propia en las empresas. Cuando las empresas mm, realmente vean, con presión externa, bien, sí, se podrá avanzar algo, ¿no? Las empresas dicen que es como se mueven, solo cuando hay presión externa. Yo creo que sin convicción propia, sin que se le vea el valor este tipo de perspectivas, sin que se le vea el valor a la sostenibilidad, creo que nunca se va a avanzar completamente, ¿no? Creo que siempre vamos a ir más despacio de lo que se podría.
Ujú. Quiero decir Bien. pues Sí. que creo que es más importante el que las empresas vean el valor de por sí, de manera que un poco que la pregunta se haga redundante, ¿no? Que es al final que la empresa esté reportando eh, de una manera convencida, creo que es más importante que cuánto chequeo podamos hacer desde fuera de si lo que se está diciendo es greenwashing o no. Quien quiera hacer greenwashing lo va a poder hacer siempre. Esto es la espada y el escudo, ¿no? Quien quiera dolosamente eh, eh, engañar en su memoria de sostenibilidad siempre lo va a poder hacer. Ujú. Perfecto. La próxima pregunta o comentario, no sé, dice Humberto, la base es un problema de patrimonio financiero, tributario y ecológico. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay Sí, dificultades? Ujú. a mí voy a tratar de conseguirles. Hay un paper del Banco Central de Francia que encuentro yo que es bien interesante. Yo creo que te lo pasé, ¿no te lo pasé, Isabel? No, Ahora mismo. eh, lo dejamos pendiente. eh, sí, pero lo voy a Después te ver. lo pido. Ujú. Sí, tranquilo. Vamos con la próxima pregunta por mientras. Dice, Mira, para que... aquí lo voy a dejar aquí en el chat, porque lo Vale, encontré. perfecto. Buenísimo. Ahí nos dejas con tarea a nosotros. Es, Ahí es una, profundizaremos. es una Ujú, bien buena lectura, ¿no? ujú, Y ellos, a ver, que este paper, como mucho, ahora mismo se está escribiendo mucho sobre esta temática. ¿Eh? Yo no digo que ujú, este sea el paper, pero es ujú, interesante cómo plantean la discusión. Pues, por ejemplo, ellos dicen, no, capital natural abarca clima y abarca biodiversidad. Entonces ellos meten debajo del paraguas naturaleza, meten toda la temática clima, dicen, está ujú. incluida en la temática naturaleza, cosa con la que yo estoy de acuerdo, digamos. Yo no lo plantearía de otra manera, pero normalmente no se ve así, ¿no? Ujú, Eh, y lo otro que creo que es destacable de ese paper es que, como les decía, mira esto desde el punto de vista de riesgos. Y el sistema financiero, el lenguaje de riesgos es un lenguaje que sí le llama la atención, digamos, que sí, ujú, ujú. ¿no? Mientras que si hablamos de conservación de los pajaritos y de qué bonito todo y tal, bueno, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero si hablamos de riesgo de las inversiones, ahí sí hay interés, ¿no? Entonces, Ahí está. creo que es un muy buen punto de entrada que es por donde se está avanzando básicamente en este tema. Perfecto. Muchas gracias por compartirnos el material. La próxima pregunta, Valentina Godoy dice sobre la calidad de los informes y la detección de deficiencias. Desde su experiencia, ¿cuáles son las deficiencias más comunes que las empresas suelen tener al presentar informes de sostenibilidad relacionados con la gestión del capital natural? Sí, sí, ¿Cómo se sí. pueden identificar y superar estas brechas para asegurar que la información divulgada refleje una implementación genuina y completa? Mira, es fantástica la pregunta, Valentina, muchas gracias. Ahora, contéstenme ustedes, díganme ustedes, agarren cualquier informe, cualquier memoria anual, ya no digo memoria de sostenibilidad, memoria anual de cualquier empresa y díganme cómo aparece reflejado el suelo natural, el suelo no construido, díganme cómo aparece reflejado. Yo les voy a decir cómo aparece, no aparece en absoluto. No. Es clásicamente, yo estoy en Latinoamérica en general, ¿eh? En Chile, para mí esto era algo que yo me agarraba a la cabeza, la verdad, cuando llegué y empecé a darme cuenta de que esto ocurría. Eh, yo les puedo poner varios ejemplos de grandísimas empresas de primer nivel, no solo en Chile, en toda la región, que tienen, miren, voy a hablar de una y no voy a decir el nombre, pero una gran empresa de recursos naturales de esta parte del mundo, eh, tardó 2 años en, en poder decir, soy dueño de 150.000 hectáreas de tierra. 2 años tardaron porque no lo sabían, sencillamente eran incapaces. Cuando por primera vez esto se planteó en el TNFD, cuando esto se planteó por primera vez y se dijo, a ver, primero,
¿cuánta tierra tiene usted? Esta pregunta, el 80% de las grandes empresas del mundo, la primera vez que se planteó, la respuesta era no tengo idea, no tengo idea de cuánta tierra. Yo a una persona de una empresa muy importante en Chile, de una de las 5 primeras empresas en contribución al PIB del país, le dije, oye, ustedes tienen que disparar el comité de riesgos. Ustedes no saben lo que está ocurriendo. Ustedes pueden estar acumulando responsabilidades, ¿no? Liabilities por miles de millones de dólares y no se están enterando, porque no saben qué está ocurriendo en sus, en este caso, otro caso diferente, 120.000 hectáreas de propiedad que ni siquiera aparecen ni en la memoria anual, ni en, típicamente, nosotros vamos a buscar esta información donde encontramos, esto es anecdótico, pero es muy significativo. Típicamente hay un viejito por ahí que es el departamento de patrimonio, que está en un sótano, en un pasillo, tiene un escritorio, y ese viejito es el que sabe de las propiedades, tiene los roles, sabe dónde están las cosas registradas, qué está hipotecado, qué no está hipotecado. El último paisano del pobre del departamento financiero, el último del departamento financiero, y es el tipo que maneja la información posiblemente más valiosa que tiene la empresa, ¿no? Y esto es, Ujú, y ustedes lo pueden saber como lo sé yo, esto es generalizado, este es el estado normal, incluso a día de hoy ya no tanto, porque en los últimos 2 años la gente se ha dado cuenta de esto y se ha puesto las pilas y ha empezado a hacer inventarios, a actualizar, a ver, y ahora ya se va sabiendo. Pero en 2020, voy a decir, ¿no? Uno hacía esta pregunta, el 95% de las empresas, la primera respuesta que daban era, no tengo idea de qué me estás hablando. ujú. Entonces, Perfecto. Ujú, luego para decir, o sea, la calidad de informes, pues hay un mundo por trabajar en este terreno, ujú, porque la gente parte por no saber una sola palabra de algo relacionado con este tema. ujú. Perfecto. En el mundo Gracias, público es Miguel. otra cosa, porque hay una Vale. tradición en el mundo público de Ujú, información ambiental, es otra cosa, ¿no? Pero el ujú. mundo privado, esa es la situación. Ok, muchas gracias. La próxima y última pregunta, porque ya estamos en el tiempo. Alex Araya pregunta, ¿cómo valorar los servicios ecosistémicos que no tienen valor de mercado? Ujú, Bueno, ese es como el gran tema, ¿no? Ahí hay toda una, yo diría que es una subrama ahí de la economía de los recursos naturales, o de la economía ecológica, según para quién, o de la economía ambiental, que desarrolla metodologías de valoración, ¿no? Hay ese cuadro que les ponía, ¿no? Primero uno tiene que hacer primero valoración cualitativa, es decir, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Y entenderlo bien, dónde se está generando valor, para quién se está generando valor, utilizando qué activo natural, ¿no? En qué plazos naturales, etcétera. Eh, Súper, ahí dicen que da error el archivo. Si da error la no, ahí página, se los bajé, ahí se el los estoy sitio enviando, perfecto. Porque si da ahí se error los es la envié. página del Banco Central de Francia. O sea que si da error, no me responsabilizo, ¿no? Sí, no, Eh, ahí se pero sí, los subí en el no, chat. sí, Ujú, no, sí, ujú, yo lo chequeo y funciona. Bien, súper. Decía, eso, este es como el primero, a ver, dense cuenta lo básico que es la pregunta, ¿no? Que, que, que es cómo valoramos, ¿no? Las cosas de las que estamos hablando aquí, los, el 60% de cosas de las que estamos hablando aquí que no tienen valor de mercado, que no tienen precio así conocido, ¿cómo las valoran? Pues fíjense lo básica que es la pregunta, que del 60% de las cosas que estamos hablando, para empezar, no tenemos muy claro cuánto cuesta. No, no, eh, pues hay que hacer todo ese proceso y es un proceso que está ocurriendo, ¿no? Que el mundo académico obviamente es el que está haciendo esa aportación, como digo, de, de hacer el proceso, ¿no? De identificar un servicio ecosistémico, cuantificar esos flujos, ¿no? Cuantificar los beneficios, ¿no? De las distintas facetas de lo que está ocurriendo allí y después proponer una metodología de valoración económica. Ahí, 15,
de hecho les puedo pasar, no está, a ver, les voy a poner un ejemplo de un paper bien antiguo. eh, este. Les dejo, esta es una referencia que yo uso en las clases, mm, la uso por antigua, es una referencia bien básica, ¿eh? De métodos de valoración, que es un paper de académicos de Nueva Zelanda. Eh, y el paper es de los 90, si no me equivoco, y ya, bueno, pues habla de 15 o 20 métodos de valoración, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos desarrollos nuevos en regulación que parten de modelización en todo lo que tiene que ver con ciclo hidrológico, por ejemplo. Nosotros hacemos una modelización muy completa, ¿no? A nivel de cuenca, y a partir de esa modelización a nivel de cuenca obtenemos cantidades, ¿no? Que luego valoramos económicamente, bueno, por distintos métodos, por valor de reposición, en fin, por distintos métodos, ¿no? Entonces, ese es eso. Bien, Como el espacio más básico por el que hay que empezar, ¿no? Es por tener claras valoraciones para al menos todos los servicios ecosistémicos que están documentados, que a día de hoy no hay un método de valoración para cada servicio ecosistémico de la lista CICES, por ejemplo, pues a día de hoy no hay todavía un método para cada uno de los 99 servicios. ujú, súper. Bien, Miguel, no queremos quitarte más tiempo, te agradezco mucho. Son las diez Gracias, veintisiete para que te vayas a tu reunión. Te agradezco muchísimo que te hayas dado este espacio, que nos hayas, encantado. aquí están todos aplaudiendo tu presentación, Encantado, muchas tu gracias. conocimiento y que la generosidad que has tenido de compartir este espacio con nosotros y poder compartirnos el material también de acuerdo a las Sí, yo preguntas y te voy a consultas. hacer llegar. Te voy a hacer Ujú, llegar la presentación y ahí tienen los ujú, datos, cualquier cosa, ¿no? Encantado de conversar. Bueno, ujú, pues ahí estamos trabajando el tema ujú. apasionadamente, así que Así felices es. de conversar. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias, Miguel, que estés muy bien. Y Gracias. nosotros acá nos podemos quedar unos momentitos más, si gustan, a los colegas de Reles. Muchas gracias, Miguel. Conversando un poquito de nuestro próximo workshop, ¿no es cierto?, que va a ser en la ciudad de Santa Fe. Les vamos a compartir la información respecto al el workshop del 17 al 19 de septiembre, ¿ya? Donde también trataremos este y otros interesantes temas. Así que agradecerles a todos y todas su participación. Gracias por las preguntas que dejaron en el chat y haberse sumado a esta conversación que espero que tanto para ustedes como para mí ha sido súper, súper interesante. ¿Mm? Así que un gusto, nos vemos hasta el próximo Ateneo. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, Gracias. gracias.